¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a una nueva edición de Entrevistas CNN. Les soy honesto, a todos nos pasa cada cierto rato que nos pegamos con ciertas canciones o ciertos artistas. Yo le abro mi corazón y le cuento que en mi caso estoy pegadísimo este último mes con toda la discografía de Jorge González. Y eso tiene un culpable, que es precisamente con quien vamos a hablar, con Nicolás Alonso, co-guionista y además narrador del podcast Necesito Poder Respirar, disponible en diversas plataformas. Yo lo escuché en Spotify, La Vida de Jorge González. Nicolás, ¿qué tal? Muchas gracias por conversar con Entrevistas CNN. Muchas gracias. Bueno, sí, yo soy guionista y co-investigador, narrador de Necesito Poder Respirar, un podcast que hicimos con Podium Podcast, con un equipo súper talentoso. Tenía Piri en la dirección, Luciano Correo en la música, Jorge Aspillaga en la investigación también, y en el cual nos propusimos tratar de contar la vida de un personaje que es esencialmente inabarcable, ¿no? Un poco infinito en términos culturales y de lo que ha significado tanto en el plano social como musical, cultural en general de este país, como Jorge González, ¿no? Un artista indispensable para entender Chile, y que quisimos un poco capturar y narrar su vida a través del formato que creemos que le puede hacer más justicia, que es el sonido, ¿no? Él, por supuesto, es un enamorado de la música y del sonido, y creíamos que a través de, entrando un poco en su terreno, podíamos tratar de extraer una mirada honesta y que valiera la pena de ser oída sobre su historia. Precisamente de eso te quiero preguntar, Nico, porque tú lo decías, es un personaje inabarcable, esa es la palabra que utilizaste, pero funciona tan bien en este formato. Conocemos incluso series que mezclan un poquito también la ficción. En el caso de La Historia de los Prisioneros tenemos una cantidad de libros, muchas entrevistas, mucho material. Pero te quiero preguntar por qué funciona tan bien contar esta historia en formato podcast y cómo es que se llega a lograr, en quien lo escucha, conectar tanto con la historia. Claro, bueno, yo creo que hay algo que tiene que ver con un poco con la naturaleza del propio retratado. Él es un artista muy honesto, ¿no? O sea, uno de Jorge González, de cualquier etapa de su vida, de cualquier circunstancia de su historia, puede encontrarlo diciendo A, B o Z, digamos, pero él donde nunca engaña y donde nunca jamás miente en sus canciones. Probablemente sea, él es un artista muy honesto en general, pero es donde si uno quiere buscar la verdad, de alguna manera basta tratar de entender y mirar sus letras, que no todos los artistas son tan confesionales de alguna forma en su música. Entonces sentíamos que si hacíamos un podcast de Jorge González y si este formato tenía sentido para contar su historia, un poco como que su música, conversábamos, tenía que ser como un entrevistado más, ¿no? Quizás el principal entrevistado. Y de alguna forma que sus canciones aparezcan a enriquecer y a contar y a matizar la historia que estamos contando. Esa era una cosa. En el fondo, al ser un personaje muy musical, yo sentía y siento que tanto en la palabra escrita como en una serie o lo que sea, hay algo que no se va a captar tanto de su esencia como oyendo su música, que está muy presente en la serie. Y por otro lado, creo que el podcast es un formato que trabaja sobre todo con la imaginación, ¿no? Uno, de alguna forma, cuando hace un podcast de estas características, está como al oyente contándole una película en que el oyente es como si fuera el director de fotografía, ¿no? Como por decirlo de alguna manera. Tiene que se va a completar de alguna forma con su propia memoria emotiva y sus propios recuerdos, y con un personaje como Jorge, en que todos, por A o por B, o queriéndolo más o menos, tienen su propio Jorge González. Yo sentía que era un formato, y sentíamos todos en el equipo, que era un formato muy hermoso para entrar como en la imaginación y en los recuerdos y en los sentimientos de los chilenos. Y bueno, hemos visto que aparte de los chilenos, de los peruanos y de Colombia se está escuchando, y en fin, de Argentina se ha escuchado. Nos parecía un formato preciso para un tipo que sobre todo creo que se transmite a través de su música, a pesar de ser un artista que ha tenido un rol muy potente en términos sociales y políticos, digamos, pero nosotros queríamos ir tras de su mundo más interior, y creo que ahí había que ponerse a escuchar las canciones también, aparte de hacer entrevistas. Nico, lo vemos ahí en cómo tú trabajaste dentro de este podcast. Claro, evidentemente
el guión resalta, tu narración también en momentos llega a ser muy emotiva, me pasó en particular. Por ejemplo, cuando presentas cuando va a cantar la canción de Jorge González, Necesito Poder Respirar, en el programa de Pe a Pa con Pedro Carcuro. Pero también trabajaste evidentemente en la investigación, una investigación que queda absolutamente demostrada en cada una de las palabras que entregas durante el podcast. No sé si nos puedes contar un poquito cómo fue ese proceso, me imagino largo y profundo, para poder tener cada uno de los detalles. Sí, fue tremendo. Bueno, ese fue un proceso que encaramos con Jorge Aspillaga. Nosotros dos investigamos la serie y un poco nos pusimos, yo te podría decir, 2 pies forzados cuando empezamos a investigarla, ¿no? Uno fue que al ser un personaje que ha sido como tan narrado, se han escrito varios libros, se han hecho varias series, nosotros queríamos llegar a nuestra propia versión de Jorge González. Y por eso hablábamos con Jorge cuando estábamos comenzando, como Jorge Apiaga, perdón, hay varios Jorge y en la investigación. Un poco de no ponernos a leer los libros, no ponernos a ver las series, sino tratar como de descubrir y conocer a Jorge a través de las personas que estuvieron ahí. Un poco algo que decíamos era, si vas a aparecer en la serie, tienes que haber estado ahí, como que no vamos a opinar de Jorge. Van a ser los compañeros de curso, los profesores, los amores, músicos, productores, etcétera, amigos, amigas, quienes nos van a contar cómo era él, cómo fue él en sus derrotas, en sus victorias, en sus momentos más luminosos, en sus momentos más oscuros, ¿no? Y a través de eso irnos formando nuestra propia idea. Bueno, eso fue un primer paso, y lo otro que decidimos fue como empezar como por afuera un poco, como en el fondo tratar de ir, porque igual había que generar ciertas confianzas. Por supuesto, Jorge González es una persona que tenía una relación muy tirante con la prensa, de manera justificada, creo yo, de parte de él, y eso es algo que se escucha en la serie, pero un poquito como que empezamos con músicos, productores, y nos fuimos acercando, hicimos como 30 entrevistas, más o menos, 31 quizás, y la última persona a quien le escribí fue a Jorge González, cuando ya teníamos todo, ya teníamos una idea clara de qué es lo que queríamos contar, qué es lo que pensábamos, qué es lo que nos interesaba saber en una entrevista con él, o acceder a su mirada sobre ciertas cosas. Y ahí le escribí a Jorge y le dije, bueno, estamos haciendo un podcast, hemos hablado con toda esta gente y la verdad que nos gustaría poder también hablar contigo. Y él accedió, le gustó el proyecto, me recibió en su departamento 2 tardes enteras en San Miguel, y de manera muy generosa y muy gentil, sin pedir nada a cambio, nos sentamos a hablar sobre su vida largo. No sé, habremos hablado 5 horas, 2 días o un poco más quizás, y sobre todos los temas y sobre sus momentos más duros también. Y bueno, creo que en el podcast un poco lo que mencionabas tú recién, por ejemplo, el momento cuando canta Necesito Poder Respirar, que es un momento en que está súper vulnerable y súper frágil. Bueno, esas cosas se conversaron con él, y eso aparte se puso a conversar, me había olvidado decirte esto, con un material que ya estaba de base, que le había llevado el periodista Emiliano Guayo a Trinidad Piris, a la directora de Podio, que eran 10 cassettes, con una entrevista que Jorge González le dio a Emiliano en 2004, una de las entrevistas más largas que dio en su vida. Entonces teníamos, aparte ese Jorge del pasado, teníamos todo este acúmulo de cosas del presente y una cantidad de archivo infinito que revisó sobre todo Jorge Apillaga y yo también, para tratar como de, entre todas estas muchas versiones de él y la gente que lo conoció y su música, etcétera, tratar de llegar a un retrato honesto y que nos dijera algo importante un poco sobre el mundo y sobre la naturaleza humana, o en fin, ¿no? Así que fue un proceso muy arduo. La parte de entrevistas duró como 3, tirando para 4 meses, y después, bueno, escribir los guiones, la composición musical, la dirección, en fin. Estábamos todos muy, muy cansados, pero estamos contentos. Sí, me imagino, se logra pintar entonces dentro del podcast a un Jorge González distinto que no conocíamos. Lo decías tú, al momento de escuchar el podcast, uno en muchos momentos conecta directamente con lo que siente de manera honesta Jorge González, no solamente por sus canciones, sino también por lo que dice. Tuvieron la posibilidad de conversar largo y tendido con él, de tener esos cassettes que tú decías del 2004, tú sentarte y conversar más de 5 horas, y luego, una vez publicado, ¿has podido tener un diálogo con él? ¿Sabes si lo escuchó? Sí, hemos conversado y le gustó mucho.
Él está muy, no sé, creo que, nada, he hablado con él, no lo voy a contar mucho, pero sé que para él fue muy, muy grato como ver a través del podcast como el cariño que le tiene la gente y un poco como el respeto que se le tiene hoy a su historia y a su valor como músico y como artista, que creo que ha sido un artista fundamental de este país, así como Violeta, así como Víctor, y quizás durante mucho tiempo, durante muchos años, a Jorge se lo encasilló un poco como un poco en esta parte de su carrera, más al principio, como muy desde un lado social y político, y etcétera, y eso a él le pesó un poco, creo, y me parece que hoy ve y es evidente que se le está dando su lugar como genio artístico, digamos, musical, más allá de todo lo demás que también es, ¿no? Entonces, sí, a él le ha gustado harto y cree que me dijo que le parecía como una mirada muy, muy honesta y muy nueva sobre su historia y que eso lo agradece. Nico, hay una mirada nueva en relación a un Jorge González, pero también te saco un poquito del tema propiamente tal y te hablo de la calidad del podcast. Es algo completamente distinto a lo que uno está acostumbrado a escuchar, a poner, por ejemplo, en estas mismas plataformas, en Spotify. Tiene un trabajo sonoro, un diseño ahí muy distinto, de una calidad evidentemente que puede ser un antes y un después para esta particular industria en nuestro país. Ojalá hayan podcasts cada vez mejores y se narren las historias grandes que tenemos que narrar, ¿no? Como te decía al principio, el podcast es un formato muy hermoso para el periodismo narrativo, para el periodismo largo, es un formato en que no estás tan preso de que hay archivo o no, por supuesto, tenés que alimentarlo con archivos, pero podéis como acercarte mucho más a poder, como te decía, trabajar con la imaginación del oyente y hacer como narraciones poéticas y bellas, y hay podcasts muy buenos que se vienen haciendo hace tiempo, no solo en Podium, sino también, no sé, Las Raras, en fin, hay varios ejemplos, Relato Nacional, ejemplos en Chile, pero sí me doy cuenta que, bueno, que este podcast ha tenido un gran impacto en la gente, ha tenido un impacto súper emotivo, muchas personas se han sentido conectadas como con su cultura, con su identidad, que creo que eso es algo que es importante en Chile, que es importante tratar de recuperar en todas las medidas, de todos los artes posibles. Y bueno, y un poco yendo a lo que decías al principio, el trabajo musical de Luciano Correa, Luciano Altair Correa, que es un músico chileno antofagastino, joven, muy bueno, muy, muy bueno, que él trabajó separando las pistas de las canciones, grabando sus propios instrumentos, remixeando, no sé, pues este era un podcast en que yo creo que además del relato, que está la primera capa, que es la narración, están las cuñas, está el archivo, pero aparte hay un diálogo musical, creo, entre Luciano y Jorge, que dirigió también Trinidad Piris, ahí ellos trabajan en conjunto, que es muy interesante y que creo que le hace justicia a la música de Jorge. Y eso a mí en eso yo no tengo nada que ver, pero me pone súper contento al escucharlo. Creo que quedó muy bello y que le hace honor a la genialidad y a la versatilidad de Jorge como artista, ¿no? Creo que ahí, no sé, por un podcast que no podía sonar mal, porque tenía que estar trabajando con un tipo que no podía sonar mal, ¿no? Entonces, eso le dimos mucha importancia y yo quedé bien contento con el trabajo de esa parte del equipo de Podium. No solo suena espectacular, sino también, en particular, con tu narración suena, además, muy emotivo. Nicolás Alonso, co-guionista, investigador y narrador del podcast Necesito Poder Respirar. Muchas gracias por conversar con Entrevistas CNN. Vale, que estén muy bien. Muchas gracias. La invitación ya está hecha, ya saben, las distintas plataformas. Necesito Poder Respirar, la vida de Jorge González. Que esté muy bien. Nos vemos.